Bueno, muchas gracias, Jaume, por estar con nosotros en este día y de verdad que es un privilegio. Y lo que estamos tratando es de ayudar a nuestra iglesia a mirar y tener una perspectiva más amplia de cómo poder hacer el discipulado en este tiempo. La primera pregunta trata sobre ese asunto. Dice, ¿cómo usted ayudaría a nuestra iglesia a entender lo que es el discipulado? Ya que el Señor nos ha mandado ir y predicar. Mm, Sí, hay una definición que podemos dar del discipulado para hacerlo sencillo, que la puede entender todo el mundo. El discipulado no es un hecho ni un programa, sino que es un proceso en la vida que produce el Espíritu Santo. Ni siquiera lo producimos nosotros, sino que el Espíritu Santo trabajando en nosotros, lo que está haciendo es tratar de producir el carácter de Jesús, construir a Jesús en nosotros. Y esa es la tarea del Espíritu Santo toda nuestra vida. Y eso es en lo que consiste el discipulado. Es algo tan sencillo que es a la vez orgánico, porque como las plantas y los animales crecen por lo que está puesto en su interior, en nuestro interior como cristianos tenemos puesto el Espíritu Santo, pero a la vez es sobrenatural. Es decir, que los programas pueden tener alguna importancia, la formación puede tener alguna importancia, pero la clave de todo es que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros la persona de Jesucristo. Por lo tanto, a veces cuando no sabemos por qué nos vienen ciertas situaciones o qué es lo que Dios está obrando en nosotros, la clave es entender que todo lo que Dios obra en nosotros es para producir a la persona de Cristo en nosotros. ¿Cuáles son algunos de los problemas donde se atascan las iglesias en cumplir con este mandamiento? Pues hay varios elementos en los que a veces son un inconveniente, unas veces son ideas erróneas y algunas veces pensamos que la clave para hacer discípulos es dar clases a jóvenes creyentes. Y las clases pueden tener su lugar, pero el discipulado es algo más que eso. El discipulado no es solo para jóvenes creyentes, es para todos los creyentes de la iglesia a lo largo de toda su vida. El discipulado comienza incluso a veces antes de convertirse y solo termina en el día en que pasamos en la presencia del Señor, mientras tenemos que estar constantemente siendo discipulados y discipulando a otros. Otras veces que lo consideramos como una cosa de segunda importancia y la iglesia comienza a hacer un montón de cosas, tiene un montón de actividades y en lugar de centrarse en lo que el Señor nos mandó, el Señor no nos mandó 25.000 cosas, el Señor nos mandó que hiciéramos una. La cosa que tenemos que hacer es que nosotros somos discípulos que hacemos discípulos. Por lo tanto, en eso entran un montón de actividades, pero la clave y la dirección, el objetivo es hacer discípulos. Por eso todo discípulo produce nuevos discípulos. Por lo tanto, cada uno de nosotros en el camino, mientras vamos siendo discipulados por el Señor, vamos haciendo nuevos discípulos que harán a su vez nuevos discípulos. El discipulado no es una cosa que yo lo hago durante un año o 2 años, el discipulado es una cosa que lo hago siempre, en todos los días de la vida, en todos los momentos estoy creciendo y en la medida en que estoy creciendo voy ayudando a otros a crecer y a la vez ellos van ayudando a otros a crecer y así es como crece el cuerpo de Cristo cuando crece sano, cuando crece saludable. Por eso a veces también es la concepción, uno de los problemas es la concepción de la función de los pastores y ancianos, porque la función de los pastores y ancianos a veces dedicamos demasiado tiempo a administración, dedicamos demasiado tiempo a problemas con el local, a veces dedicamos demasiado tiempo a otras cosas en lugar de lo que es el centro de la actividad. Una iglesia es una estructura simple, una iglesia es una estructura que básicamente consiste en amar a Dios por encima de todas las cosas, amar a los demás como a nosotros mismos y una tercera parte que es hacer discípulos. Cuando ese trío funciona bien, Jesús se hace visible en la iglesia. Jesús vuelve a ser visible a través de ese cuerpo orgánico que es la iglesia. Pero cuando dejamos de lado ese aspecto del discipulado, pues entonces se rompe el círculo. Ya no tenemos gente que ame a Dios por encima de todas las cosas, como no aman a Dios por encima de todas las cosas, no aman a los demás como a sí mismos, entonces no hacen discípulos y se rompe la estructura y tenemos una organización, pero ya no tenemos un cuerpo vivo que es la iglesia. ¿Cuáles son algunos consejos que nos pudiera dar para aprovechar esta época de pandemia para desarrollar nuestro proceso de hacer discípulos de forma efectiva?
Yo diría que una de las cuestiones claves es pensar que hacer discípulos es una cosa intencional y relacional. Esas dos palabras son para mí claves. De alguna manera, hay que decidirse a hacer discípulos. La primera cosa es intencional y la segunda cosa es relacional, es decir, que son las relaciones. Entonces, yo lo que haría, lo que nosotros hemos hecho en las iglesias en las que hemos estado siempre es comenzar un primer núcleo de 4 personas que se reúnen durante un año y medio, que se reúnen cada semana para, bajo la autoridad de la Biblia, seguir, es decir, leyendo las escrituras y obedeciendo lo que esas escrituras dicen y irse animando, irse, vamos a decir, mentoreando los unos a los otros. Es decir, nos rendimos cuentas los unos a los otros. Y no solo de una área concreta, sino de todas las áreas de la vida. El trabajo, la familia, por no decir solo cuestiones que tienen que ver con el edificio de la iglesia, sino que lo que constituye el proceso de discipulado es toda la vida entera. Por lo tanto, yo comenzaría por establecer un núcleo. Al cabo de un año o año y medio de que ellos están trabajando juntos, que se ven cada semana ese grupo de 4 y así, yo dividiría el grupo y a continuación comenzaría a trabajar ese mismo proceso cada uno de los del grupo con 2 o 3 personas más. Y así se genera una ola, se genera un efecto multiplicador Multiplicador. en toda la iglesia, ¿no? El proceso al principio parece lento, porque dice, al principio de un año y medio solo tenemos 4, pero es que al cabo de un año y medio cada uno de los 4 toma 4 más. Y eso es una ola, es una marea cuando comienza, ¿no? Y acaba abarcando a toda la iglesia. Entonces, pero sí que es importante establecer esos núcleos relacionales que se ponen bajo la autoridad de la palabra de Dios, que se rinden cuentas los unos a los otros y que además afecta a todas las áreas de la vida. Yo diría que esos 4 elementos tienen que estar: relaciones, sometimiento a la palabra, rendición de cuentas y discipulado de la vida entera. Bueno, muchísimas gracias, de verdad.